cocina de nuestra abuela y de nuestra bisabuela. Ellos hacían acá, que la mayoría de las familias saboyanas lo hacían, porque uno podría hablar y hacer otro tipo de recetas, pero no habla de la idiosincrasia de los saboyanos que vinieron. Tenemos la cocina a leña que era de la abuela y un montón de cosas que aún persisten, pero son las recetas de... Sí, sí. Lo que pasa es que la gente que vino acá la adaptó como pudo también, porque en su momento cuando ellos vinieron, por ejemplo los risoles, los hacían allá en Francia con manzana. Cuando llegaron acá no tenían manzana, ¿con qué los hacían? Con batata, así. No había con batata, cosa. Con peras también no era. Sí, pero no, pero sí, viste, lo hacían con lo que tenía. La Saboya es una región de montaña que está muy cerca del lago Le Mans, de Suiza y de Italia. Entonces ha recibido la influencia de esos países también, no solamente de Francia. Y por eso las comidas tienen similitud con la cultura italiana y con la suiza, porque preparamos también carne de cerdo, se hacían comidas con chucrut, la fondue de queso, la polenta. La polenta era algo muy típico de los saboyanos también, por más que tenga su origen en Italia, en el Piemonte. Pero en el siglo XVIII hubo una época de mucha crisis en Francia, entonces Italia exportaba la semola de maíz, la polenta, que nosotros llamamos polenta, y como el invierno era muy largo en la Saboya por el frío, es región de montaña, no había papas, entonces era un plato fuerte. Y toda la alimentación de esta región fundamentalmente se basa en platos con muchas calorías, como son los de la papa, el queso. La hemos comido muchas veces en la mesa con la abuela, y en nuestra casa, nuestro padre era uno de los platos favoritos de él, así que mi mamá con frecuencia le preparaba esta ensalada. Escarola, que ellos mismos cosechaban en su quinta, y con tocino. El tocino también era producto de lo que ellos hacían, porque hacían las clásicas carneadas, o sea, hacían el tocino y con ellos lo cocinaban. Yo les voy a enseñar a ustedes, lo trozaban, ¿no es cierto?, es el tocino, y luego lo ponían a cocinar. No era necesario condimentarlo, ya que eran salados. Ponemos a cocinar entonces el tocino, mientras esto se está calentando. Se preparaban unos crotones de pan que eran colocados en la ensalada. Entonces, una vez caliente, sobre la ensalada, entonces se llevaba a la mesa para que todos pudieran saborear. Son unos masitas hechas pero fritas, como se usaba antes o como lo comían antes en la casa. Bueno, primero se le pone una cuchara y media o dos de manteca, 2 yemas, un poco de azúcar y un chorrito de leche y la harina suficiente hasta amasar. Tanto los merveille como los risoles, que son, como decía antes, típicamente saboyanos, pueden ser de pasta brisée muy finita o de una masa hojaldreada. Y antiguamente en la Saboya los rellenaban a los risoles, que son como unos pequeños pastelitos, que nosotros después llamamos pasteles, los rellenaban con compotas de peras, de manzanas, también con pasas de uva, y nosotros aquí, lógicamente, los abuelos, en el caso nuestro, nuestros abuelos eran franceses, las abuelas italianas, se fueron mezclando las culturas también, y además hacían las comidas contando con los elementos que ellos tenían. Entonces, hacían dulce de batatas después. Pero mi padre, por ejemplo, tenía la costumbre de mi mamá, cuando hacía los risoles, a los de mi papá los hacía solamente con pasas de uva, que a nosotros, a los chicos, no nos gustaba, por supuesto, porque preferíamos los de dulce de membrillo o dulce de batata, pero a él le encantaban los que le hacía su mamá, que eran con pasas de uva. Bueno, a esta masa se le va agregando harina hasta obtener una masa en la cual se pueda
amasar. En Saboya, a lo que nosotros llamamos merveille, ellos le llaman, en algunas regiones le llaman buñes, en otros carqueline, pero en realidad son merveille. Merveille, que significa maravillas. Los merveilles se comían fundamentalmente para carnaval, se hacían para épocas festivas, para carnaval o para la fiesta de la Candelaria. Pero nosotros podemos contar que para la fiesta del pueblo, para el 15 de agosto, se hacían los merveilles, los pastelitos llamábamos Y nosotros. también cuando llovía, Cuando llovía, nosotros llegábamos del colegio y seguro que había alguna de estas cositas preparadas. O mi papá, que nos esperaba al lado de la cocina a leña, y los chorizos frescos en invierno los ponía a calentar sobre la cocina, ni te cuento el humo que podría haber, pero eran ahumados exquisitos. Y nos esperaban con eso y pan fresco. O batatas también. Y batatas al horno. también. En esta cocina, por ejemplo, cuando nosotros veníamos de chicas, que veníamos acá, que vivía mi abuela, nos encantaba venir a tomar la sopa porque era la comida típica de ellos todos los días, era la sopa y el potage, que era el poté savoyard, que era un puchero. Y además nos gustaba mucho porque ella era italiana y amasaba muy bien las pastas, hacía ricos postres y hacía un cóctel que eso nos encantaba a todos los nietos cuando veníamos, porque nos preparaba un cóctel que era el Saint-Vaillant. Con la yema de huevo, tenía un vaso preparado especial para hacerlo y lo batía con azúcar y oporto. Yema y oporto. Y nos encantaba. También la mujer era la que se ocupaba de la cocina. La mayoría de las casas de campo, las mujeres ayudaban a los hombres también. Iban al tango, sí. Acá, por fortuna, y algo que debemos agradecer muchísimo a mi papá, sí, que las mujeres éramos para las tareas de la casa, pero sí, teníamos que cocinar, limpiar la casa, y mis tías hacían lo mismo. Que lavar, que planchar, que coser. En la época de cosecha, sí colaborábamos con ellos cuando por las tardes, en unas pavas gigantes, llevábamos el mate cocido y el canasto con el pan, el dulce, para que el queso, para que ellos puedan merendar. Pero ellos, bueno, acá durante el día, siempre, todos los días, religiosamente, sopa, puchero. la sopa, puchero y otro plato. Los Los huesitos de huesitos de chango, cerdo, huesitos de los cerdo, huesitos de vaca, La el vaca repollo con cruda. arroz, que ahora se diría chucrut. Después también le ponían arroz y tocino. Bien completito. Sí. Y bueno, y también lo que, no sé si comentaste, es el tema de los pan frito. El pan se remojaban en leche, después la pasaban por huevo y azúcar y se fritaban. Yo no me acuerdo de haber visto un horno de pan acá. En cambio yo iba de mi amiga de Marta Claus y ellos allá hacían el pan casero, que era riquísimo. Lo que no faltaba, por supuesto, en ninguna casa era la huerta, el jardín, que ellos llamaban el jardín. Nosotros llamamos el jardín el espacio de las flores. Los saboyanos, el jardín de ellos es la quinta. Y acá en mi casa, mi abuelo, mi padre, decían siempre, voy a hacer el jardín. Nosotros acá eso, desde que no está mi padre, Sí, acá se dejó todo. Eso sí, hacía siempre lo que le gustaba a él, ¿no? El tomate no teníamos ponía, de ni apio todo, no le tampoco. gustaba el tomate, mi papá entonces no Entonces ponía, no ponía tomate. Remolacha. Y después salía los sábados a repartir con un casa de canasto los nos hijos. llevaba a todas nosotras siempre. El gâteau de Savoie. Es una torta que generalmente se come en las bodas, en los casamientos. Pero era común acá en la familia que se hagan, ellos no le llamaban gâteau de Savoie, porque lógico, las generaciones siguientes lo llamaron el bizcochuelo. Y bueno, era tradición en la Saboya que para las bodas, para las fiestas de boda, se acompañe el gâteau de Savoie con los huevos a la nieve, que algunos ahora llaman también isla flotante. Y se la decora con frutitas abrillantadas de limón o con nueces o caramelo, que ahora María Hermosa está preparando el caramelo. Estoy en estos momentos tratando de... Menos mal que esto no es como la televisión así. En esta casa de mi abuela, ella se servía el bizcochuelo y siempre con algún oporto o moscato los domingos.
Era algo cuando era el tradicional. lugar de ya. reunión de las tías. De comer la torta y servir un moscato. Ay, qué rico. Así que bueno, Así era.